Llegamos al jueves 18 de junio de 2020, vamos al espacio de la entrevista aquí en Hechos AM. Vamos a conversar nuestras conversaciones de este jueves con una entrevista con el diputado Raúl Beltrán Bonilla del Partido de Concertación Nacional. Todos sabemos que hay marcadas y claras diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo. Vamos a tratar de dar luz a algunas de las situaciones que están ocurriendo también y a otros temas que hacen que la Asamblea Legislativa pues sea parte de temas de discusión, sea parte de puntos de debate. Pero pongamos algunos hechos en contexto. Tras un día de asueto, este jueves se retoma por segunda ocasión la primera fase de la reactivación económica en El Salvador. La industria de productos alimenticios y bebidas, textiles, sector construcción, comercio de productos en línea, son solo algunos de los rubros autorizados. Sin embargo, hasta la fecha no se ha logrado aplanar la curva de contagios. Hoy amanecemos con 4.200 casos confirmados, 1.883 casos activos y 82 fallecidos. En este mismo espacio, ayer el director del Hospital San Rafael de Santa Tecla, Yerles Ramírez, expresó su preocupación por el inicio de la fase 1 de la reactivación económica. El médico sostuvo que ha podido observar a muchas personas movilizándose en vehículos sin respetar las medidas de distanciamiento social. Es de mencionar que el avance de las fases dependerá del comportamiento de la pandemia en el país, han dicho las autoridades. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con el diputado del PCN, Raúl Beltrán Bonilla. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, como usted ya lo escuchó, nuestro primer invitado de esta mañana de jueves es Raúl Beltrán Bonilla, diputado por Concertación Nacional. Raúl, un gusto recibirlo en este espacio, bienvenido. Muchas gracias, Manuelito, buenos días, gracias por la oportunidad, un saludo a todos y cada uno de los amigos televidentes, a todos los salvadoreños, en una fase en la que tenemos por obligación que cuidarnos solos. Es decir, lo que expresa el señor director del Hospital San Rafael, estuvimos con él la semana pasada en una reunión en Casa Presidencial, sí, y nos contaba que tenía 90 casos graves en el hospital, que estaba por rebasar el nivel de aceptación y de atención a los pacientes. El día sábado, de otra buena fuente, me tuve que enterar que el Seguro Social ya había colapsado. Es decir, estamos hablando de los hospitales de primer mundo que tenemos en El Salvador. ¿Qué hacer ante estos casos? Bueno, decía él en la entrada del reportaje el doctor del Hospital San Rafael, que él vio gente que camina como que no pasa nada, pues. Exactamente. Pero es la gente que cae doblada, la enfermedad no perdona, es grave. Le digo, yo vi agonizar a un paciente el sábado en un hospital 5 estrellas y es terrible. Es terrible porque uno entiende hasta el final del camino que esto no es broma, que liberar ya todo el sistema para comenzar de manera gradual la economía es también el transportista, el empresario, el comerciante, el industrial, el que debe ir tomando todas las medidas, porque de ahí le va a salir o terminado su personal o enfrascado en un contagio que ni Dios quiera lo querramos, no lo vamos a poder controlar. Insisto, si miento, llámenme con gusto, yo acepto el desmentido, pero la red hospitalaria está tronando, así, si se le puede llamar en ese término popular al sistema de salud de El Salvador. De hecho, ayer el mismo director del Hospital San Rafael estuvo aquí con nosotros y hablaba precisamente de esa misma situación, Raúl. Él decía de que ya los hospitales están llegando a un punto de rebalse en el que pues, va a ser cada vez más difícil atender a las personas que buscan atención médica. Esta historia se repite con el Hospital Rosales. Hoy aparece pues esto como parte también de una madera en uno de los periódicos, hablando sobre la situación de que el hospital ya no puede recibir más pacientes. Y esto se repite en la red hospitalaria a nivel general en términos de recepción de pacientes enfermos de COVID-19 o personas que tienen los síntomas de COVID-19. Una situación en la que obviamente nos acercamos a un precipicio, a una situación altamente peligrosa para la salud y el bienestar pues, de todos los ciudadanos. Hay otro hecho adicional, Manuelito. Primero, por experiencia propia, estuvimos buscando quién hace la prueba del COVID. Exacto. Los hospitales privados 5 estrellas no las pueden hacer porque el gobierno
no los ha autorizado. El único que hace la prueba es el gobierno. Y entonces hacer la prueba a 5.000, 10.000, 15.000 contagiados para ir a un hospital, como decía un galeno, mire, a los hospitales ni se acerquen, ¿no? Porque son los puntos de mayor contagio donde está llegando la gente por docenas a estornudar, a escupir las excretas, y ahí tenemos todo el nicho de contagio, el personal de primera línea, médicos y enfermeras, con todas las medidas habidas y por haber. Le digo, este drama yo lo viví el viernes y parte del día sábado. Entonces, hombre, miren, cuidémonos, cuidémonos. Es decir, si el gobierno dice, mire, guárdese usted en su casa, si no tiene nada que salir a hacer, si le toca la segunda fase está bien, porque lo otro hecho que es importante es saber que si usted va a salir a trabajar, primero no tiene transporte, no hay transporte. Eso viene hasta la segunda fase, una medida que me parece totalmente contradictoria porque va a agarrar más contagios subido en un pick-up, arremolinado ahí, agarrado de los lazos o el pasamanos que improvisa el picachero, y entonces va a ser peor. Lo importante es la mascarilla, el gel. Sabemos que las mascarillas no están baratas, que subieron a dólar el precio en el caso de las más baratas, pero que viene llevando también tras de sí la desesperación del ciudadano para ir a trabajar y ganarse los centavos de la tortilla. Todo esto lo entiende uno sociológicamente. No se puede dar un decreto de una ley de emergencia si ya sobrepasamos todas esas cosas que digo, da tristeza pensar que no nos podemos poner de acuerdo los salvadoreños de manera civilizada, darle la razón al que la tiene o simplemente discutir la mía con argumentos sólidos que nos puedan llevar por una ruta que el país necesita, la tolerancia, la concertación que es vital para salir de este hoyo en el que estamos. Raúl, ante todo lo que usted ha visto y todo lo que ha escuchado de los directores de los hospitales, ¿considera usted que todavía era pertinente que el país continuara en medio de una cuarentena? Porque hay dos situaciones que son bien reales. Primero, la emergencia sanitaria y luego también la presión económica que hay sobre diferentes familias por la misma situación de no poder trabajar. Hay un hecho, Manuelito, a mí me hubiese gustado que se hubiesen sentado los sectores industriales, los comerciantes, los empresarios poderosos, las micro, pequeña y mediana empresa, que se hubiesen sentado con funcionarios del gobierno, pero no este 16 de junio, una cuarentena rígida, total, fuerte. No, hombre, esto pudo ser la segunda quincena del mes de mayo, firme y clara, para evitar entonces el contagio, pero no se pudo. Preferimos pelearnos, estar en desacuerdo con el gobierno que no está de acuerdo con la asamblea, de repente aparece la corte no está de acuerdo y por ahí surge la embajada de los Estados Unidos. Es decir, todas estas cosas, yo se los dije hace 2 meses, el día que se politice el COVID en El Salvador, ese día se acabó el país. Y ahí estamos viendo ya los resultados. Yo ruego a Dios que no nos vaya a caer un contagio permanente como lo puede certificar el doctor del Hospital San Rafael, porque entonces, sí, señores, estamos a las puertas de la debacle. Yo incluso se lo decía, mire, usted nos está informando de 90 casos graves, eso fue la semana pasada. Sí. ¿Y por qué no nos lo dijeron? Porque en la medida en que el gobierno vaya abriendo las puertas, mire, tengo 5.000 contaminados y tengo 300 agonizando, entonces uno pone el grito en el cielo y dice, miren, esto no es broma. Y yo se lo certifico, lo que vi viernes y sábado, por el amor de Dios, no es fácil, hombre, no es fácil. Cuidémonos, salvadoreños, miren, independientemente de la política, del color, de la bandera que usted tenga, ese es su derecho, no, hombre, cuídese. Esta enfermedad no perdona y es altamente dolorosa y triste cuando la gente pierde un pariente. Es triste estar en un hospital 5 estrellas y oír decirle a la persona, no, mire, que trajo usted ahorita, no dura 2 horas, ya se va a morir. Es decir, todas esas esperanzas de vida de una persona de 45 años, una esperanza de vida y por la tarde se fue pues. Es decir, gente con recurso económico, no valió el dinero. Entonces, cuando uno tiene esos problemas de carácter social, viendo el drama, lo menos que puede recomendar es, hombre, miren,
Y es la hora de cuidarse, llegó la hora, que no lo va a cuidar ni el presidente, ni el ministro de Salud, ni el ministro de Hacienda, ni la Asamblea, ni la Corte, se va a cuidar usted solito, no hay más. Pero Raúl, eso nos lleva también a preguntar, digamos, ¿ha hecho la Asamblea Legislativa lo que tenía que hacer en medio de esta emergencia? Porque definitivamente sabemos que a la Asamblea le ha caído toda una avalancha de críticas por las diferentes posiciones que se han externado en ese órgano de Estado. Y la pregunta que se hace el ciudadano, ¿y los diputados cómo han respondido ante la emergencia? ¿Han dado lo que tenían que dar en el momento que tenían que hacerlo? Hay un hecho, Manuelito, y sé que es una acción que viene desde el 1 de junio del año pasado. El coto de caza, el blanco de ataque se llama Asamblea Legislativa. Claro. La Asamblea. Entonces, allá vemos 84 cabezas que pensamos diferente, que actuamos diferente. Sí. ¿Qué es lo que ha hecho la Asamblea? Y en especial el PCN. Nosotros hemos dado los votos por los 2.000 millones, por los 1.000 millones y por los últimos 350 millones. Nosotros dimos los votos, los dio en pleno sobre los 2.000 millones de dólares, los dio el FMLN y los dio el Partido Arena. ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, mire, Manuelito, yo aquí le entrego este documento, es por 2.000 millones de dólares. Claro. Usted puede comprar CETES o puede comprar LETES o puede venderlos a la superintendencia del sistema de pensiones, como ocurrió. Usted los coloca, usted es el gobierno. La Asamblea nada más espera que le envíe la ratificación y con mucho gusto la Asamblea aprueba la ratificación. ¿Qué es lo que sucedió? Que la venta no fue buena. Anduvieron tocando puertas por diferentes lados, tratando de vender los LETES y los CETES, y al final colocaron 398 millones de dólares, que llegó del 14 de marzo, llegó hasta el 14 de mayo. 64 días después llegó el requerimiento del señor presidente. Inmediatamente, claro. Le cuento, fue un día domingo. A las 12:45 llegó el señor ministro de Hacienda, dicho sea de paso, un ministro con calidad. Un hombre que trabaja y que su preocupación es permanente porque las cosas se hagan bien. Llegó el señor ministro ese domingo a las 12:45 con los 398 millones de dólares en concepto de LETES. Nos convocaron a las 5 de la tarde a la plenaria y a las 9 de la noche, en 5 horas, estaba aprobado el fondo que había solicitado el señor ministro, porque ya habían conseguido dónde colocar los LETES y los CETES. Es decir, esa es la forma en que funciona. Sí. Si no llega el requerimiento, nosotros no podemos decir, hombre, mire, aquí le vamos a dar si no sabemos dónde lo están vendiendo y a qué interés. Es más, no preguntamos ni a qué intereses se lo venden. Todos esos pasos la Asamblea los ha seguido y los seguiremos. Como PCN lo seguiremos porque el país ya no tiene de dónde tocar. Ya topamos la tarjeta. Pero habrá que ver entonces cómo nos rebuscamos, qué vamos a tener que vender. Tal vez la estatua de Simón Bolívar o la de Gerardo Barrios, pero algo hay que hacer en medida de que el Estado pueda tener dinero fresco para enfrentar toda esta crisis. Hay un aspecto importante, ¿no? Ya se ratificaron 389 millones que fueron los del Fondo Monetario Internacional, pero Hacienda y funcionarios del gobierno han dicho, miren, la Asamblea tiene más dinero que tiene que ratificar y lo tienen ahí en las manos porque hay varias vueltas que hacer para que ese dinero pueda entrar a las cuentas del Estado. Hoy hay plenaria, tienen previsto, ustedes ven en el horizonte la ratificación de más fondos relacionados con estos 2.000 millones que venían para la activación de la economía. Totalmente, Manolito. Por ejemplo, en el tema de Bandesal, para despegar la micro, pequeña y mediana empresa, se le aprobaron un capital semilla arriba de los 200 millones, el mismo día que se presentó los ejecutivos del banco y el señor ministro de Hacienda. Sí. Hoy, por ejemplo, tenemos el expediente 2030 y el expediente 2029 por 350 millones de dólares. Si el requerimiento, insisto, llega a la Asamblea esta misma mañana, lo lleve el señor ministro de Hacienda, que es el que está frecuentemente con nosotros, claro, inmediatamente habrá que aprobarlo, porque ya no se puede dar tanta vuelta en el ánimo de quererle entregar los recursos con el condicionamiento
de rendir los informes pertinentes sobre la inversión que se puede hacer de estos dineros. Definitivamente que hay una serie de factores en los que hemos visto claras, marcadas diferencias entre el Ejecutivo y algunas fracciones de la Asamblea Legislativa. Totalmente. Esto no puede entrampar en algún momento la ratificación de estos fondos, porque veíamos y escuchábamos posiciones de algunos de sus compañeros ahí de curul en la Asamblea, no del PCN, sino del resto de legisladores que están ahí. Como usted decía, somos 84 personas las que estamos tomando decisiones ahí y cada uno tiene una visión propia de lo que está ocurriendo y de lo que está viviendo El Salvador. Algunos decían: no le vamos a dar más fondos al gobierno mientras no dé las explicaciones que tiene que darnos, en este caso a la Asamblea Legislativa. El gobierno dice: se las vamos a dar a la Corte de Cuentas, pero en medio de todo esto, pues obviamente hay una emergencia y la necesidad de fondos es creciente. Yo soy amigo, Manuelito, de aquella versión popular: cuentas claras, el chocolate espeso. Es decir, porque no estamos hablando de 5 centavos que se gastaron en una cajita de chicles y se acabó. Sí. No, estamos hablando de 3,000 y pico de millones de dólares que han sido autorizados de acuerdo a las leyes y al sistema financiero público. Eso está claro. Ahora, algunos colegas, yo sé que agarran llave, porque ahí hay un choque de trenes ideológico que no tiene sentido. Mire, hay casos tristes, por ejemplo. Les digo: miren, no hagamos caso de esas provocaciones, trabajemos, hombre. Si la gente lo que quiere es el recurso. Diputados malditos que hay que darle fuego, que son ratas, ladrones, sinvergüenzas, asesinos, asquerosos, cualquier. Entonces le digo: miren, hombre, caminemos. Si las palabras se las lleva el viento, si aquí hay un hecho, por ejemplo, cuando hablamos de la reactivación. Por eso le digo, a Bandesal se le aprobó inmediatamente. Yo sé que están trabajando en eso con los sectores de la empresa privada, de los chiquitos, medianos y los grandotes. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo le vamos a reactivar a la niña Marina del mercado de Ciudad Arce, por ejemplo, o de San Juan Opico, su venta de fresco, de horchata, de chan y de tamarindo? Sí. Si ella prestaba $100 para trabajar a la semana, el mercado cerró, ella perdió su venta, perdió los $100 que tenía de préstamo de capital. ¿Cómo va a comenzar esa mujer hoy? Y estamos hablando de la base, de los miles, y no solo del mercado de San Juan Opico, estoy hablando de allá de Pasaquina, estoy hablando del Sauce, estoy hablando del puerto La Libertad, es decir, todos esos elementos que le dan a la micro y pequeña empresa la esperanza y el salvataje. ¿Por qué no hacerlo? Es que no me gusta porque aquí va a agarrar partido Nuevas Ideas, que está almacenando los víveres y ellos están moviendo su capital político. Es problema de ellos, es ventaja de ellos, es dicha de ellos. Pero abajo hay alguien que esté esperando que una gotita caiga del capital para poder recomenzar. Si nosotros nos ponemos a ver la politiquería, vamos muy lejos. Hay que darle al Estado y a las instituciones del Estado todos los recursos necesarios para que tenga entonces el basamento legal de poder emprender. Si el gobierno no lo hace, el país está terminado, no hay cómo arrancar. Ahora bien, pero hay una cantidad de elementos, Raúl, en medio de todo lo que está ocurriendo. Y como decíamos, lastimosamente esta emergencia, las emergencias que hemos tenido, la generada por las lluvias que vivimos hace unos días, la emergencia que vivimos desde marzo con el tema del COVID-19, caen en un momento que es quizás el menos indicado, porque estamos en un año que es preelectoral. Y todo este tipo de cosas se prestan también a este tipo de discusiones en las que obviamente están en juego votos. Bueno, hay un hecho, Manuelito, usted lo acaba de tocar, el tema de la siembra. Puedo decirlo con propiedad que aquí ha habido un segundo golpe artero de parte de la naturaleza. Ya todo el mundo tenía listo, ya habían sembrado, ya la milpa estaba de 10 centímetros, ya el frijolar venía pintando la matita y de repente nos llega Amanda y nos llega Cristóbal. Le voy a dar solo para referencia. Claro. Flora María en Zapotitán, o el Cantón Palio antes de llegar a San Juan Opico. Cientos de manzanas quedaron anegadas durante los días de la depresión tropical. Se perdió, cientos de manzanas se perdieron. ¿Cómo va a hacer esta gente para recuperar o conseguir semilla
y conseguir abono. Será de nuevo el gobierno el que tenga que entregarle, sin partidocracia, sino producto de la necesidad, la bolsa de semilla de 25 libras más el saco de 100 libras de abono para que pueda surgir de nuevo. Ahí ya se quebró el ciclo, porque tenemos el ciclo del frijol, el agosteño que se le llama, ya no podrá salir para agosto, porque estamos hablando de junio, ya casi en la recta final de junio, para julio, agosto, septiembre son 90 días, el ciclo se habrá trastocado y Dios nos agarre confesados, Manuelito y amigos televidentes, claro, si no tenemos siembra, si no hay cosecha de los sectores más vulnerables del país, la hambruna sería la otra tragedia que nos va a golpear, Dios quiera que no. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Recuerde que este día jueves estamos conversando con Raúl Beltrán Bonilla, diputado de Concertación Nacional, sobre diferentes temas que están en la agenda de los diputados y también temas que ponen a la Asamblea Legislativa en la mira. Cuando regresamos, precisamente vamos a tocar algunos de esos puntos con nuestro invitado de hoy. Regresamos enseguida. Mañana de jueves, en el espacio de la entrevista de Hechos AM, estamos conversando con el diputado Raúl Beltrán Bonilla, alguien a quien usted ya conoce seguramente porque lo ha visto en su trayectoria de comunicador y ahora lo vemos pues como legislador. Raúl, hay aspectos en los que me gustaría que me diera su opinión. La Asamblea ha sido blanco de críticas nuevamente, esta vez por la planificación que existe de comprar un seguro para ustedes como diputados, valorado en $465,000. Esto está, según los datos que hemos recopilado, en Volpros, donde se está haciendo, o se está requiriendo que se presenten ofertas para la compra de este seguro. Les darían a ustedes un seguro de vida por $125,000. ¿Qué dicen ustedes ante la avalancha de críticas que obviamente se les va a venir encima por hacer este gasto, o por lo menos que se salga a la luz este gasto en medio de una situación como la que está viviendo el país? Mire, en primer lugar, Manuelito, me di el lujo y me lo daría de nuevo. Yo no necesito un seguro de $125,000. Mi seguro médico hospitalario y mi seguro de vida lo pago de mi bolsa. Cuando llegamos a la Asamblea fue una petición general y se erradicó el seguro médico y el seguro de vida de los 84 diputados propietarios y de los 84 suplentes. Yo he hablado con el señor presidente y es una noticia tan falsa como un billete de $3. No es cierto, en primer lugar. Sí. En segundo lugar, voy a definir mi posición. Sería una salvajada, así, una salvajada, que la Asamblea se recetara $125,000 por cada diputado en materia de seguro médico. Sería un crimen financiero. Mientras hay sectores en el país que se debaten entre la vida y la muerte, entre la miseria y la desgracia saliendo de la pandemia, y no es posible. De ser cierto, soy el primero en decir, señores, momentito, hay que poner un alto, que se investigue y que se sancione de donde quien haya sido y haya pretendido o pretenda establecer un seguro de semejante monto. No es posible. Así es que yo se lo traslado con todo respeto. Yo he hablado con el señor presidente, claro, y me dice eso no es cierto. Así es que lo dejamos desvirtuado y en todo caso, pues si alguien lo necesita, yo se lo endoso con muchísimo gusto. Si son sectores canasteros del mercado, con mucho gusto yo se los regalo porque no necesito ese dinero. Estamos hablando de un seguro de vida que supuestamente pues estaría en los planes, o por lo menos se fue discutido supuestamente, según los datos a los que hemos tenido acceso, en la Junta Directiva de la Asamblea. Pero usted dice, no hubo tal discusión. No, y con los compañeros que tengo a la par, por ejemplo, don Reinaldo Cardosa, que es compañero de Junta Directiva, el propio presidente, o Cristinita Cornejo, le digo, o Beto Romero de Arena, no, sería... Es decir, es ponerse la pistola cargada en la cabeza y que venga un bolo y le jale el gatillo. Es decir, eso es intolerable, es inaudito, inaceptable. No existe entonces, Raúl. Que yo sepa, claro. que yo sepa, Manuelito, es más, me voy con la tarea esta mañana de llegar de un solo a platicar con algunos compañeros de la Junta Directiva. Si hay algún documento, tengan la plena seguridad que se lo voy a hacer llegar con muchísimo gusto. Muy bien.
Hay otro punto, Raúl, que me gustaría que me diera usted su punto de vista y que me diera pues su opinión como legislador. Algunos diputados han estado publicando de que en la Asamblea existe un proyecto para intentar hacer un antejuicio contra el presidente de la República. Lo han dicho algunas personas que no están de acuerdo, por ejemplo, con las decisiones que toma el Partido Arena y que han dicho, ya no, yo renuncio al partido porque no estoy de acuerdo en la forma en que está dirigiendo, pero obviamente eso, la parte interna le compete a Arena, pero la parte interesante es lo que están diciendo respecto a este proceso que se puede iniciar desde la Asamblea Legislativa en contra del presidente de la República en este caso. Incluso una de las últimas publicaciones, por ejemplo, de Gustavo Escalante decía, ya tienen los 56 votos para proceder contra el presidente. Usted está en ese mundillo de la Asamblea Legislativa y es por eso que le pregunto esta mañana, ¿existe algo de esto? Bueno, déjeme contarle, hay procedimientos de ley para hacerle un antejuicio al señor presidente. La misma Constitución lo avala. Claro. Pero que yo sepa hasta hoy que se ha reunido el FMLN con Arena para reunir los 56 votos, ellos juntos hacen 60, más los 4 disidentes o traidores que tiene el Grupo Arena, hay que llamarlo con su nombre, le quedan 56 exactos. No sé quiénes más estarían anuentes a eso. Nosotros como PCN lo que queremos es una legislación, una ratificación de leyes congruentes que le lleven el caminar a esta sociedad. Nosotros no estamos pensando, sería terminar de desmadrarnos, allá ellos, si Gustavo que quiere ganar protagonismo porque no lo pudo durante los 9 años que estuvo como diputado, hoy quiere él elevar su casta, pues él es el derecho que tiene que presente las pruebas, pero solo hablar por hablar, es decir, es echarle más leña al fuego, es ponernos en contradicción, que nos ataquemos, que nos digamos hasta de lo que vamos a morir, eso claro. No hace país. Entonces nosotros en el PCN estamos claros, nosotros estamos por la legislación adecuada, correcta, el respeto a la legalidad. Allá cualquiera que tiene todo el derecho, un ciudadano, irse a la Corte Suprema de Justicia, a presentar todos los antecedentes, a solicitar los exámenes médicos al señor presidente, eso es de ley. Claro. Pero que se esté pensando en la Asamblea, yo le digo, me parece totalmente irracional. Pero, Raúl, ¿en algún momento siente usted que el Ejecutivo, digamos, se ha excedido en algún tipo de declaración que hace al hablar del trabajo de ustedes como diputados? Bueno, ha habido excesos del señor presidente, ha sido su estilo. Y hay una serie de hechos que lo marcan. Lo marca el 1 de junio en la Plaza Gerardo Barrios. Sí. Ahí marca el primer paso de contacto sistemático y de ataque sistemático a la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque la Asamblea Legislativa es el coto de caza para el 2021. Es decir, uno no se puede perder. Yo no puedo estar aquí batiendo palmas y reventando cohetes. Hombre, mire qué lindo el ambiente en el que vivimos. Ya llegaron las cruces satánicas que llevó el Walter Araujo a la Asamblea, le llevaron 2 veces. El domingo 9 de febrero fue el otro detonante. Han pasado 2 días los sindicatos de Roswell, Solórzano y Monje cuidando la Asamblea. Es decir, todo eso son ataques sistemáticos al Congreso con el derecho que le asiste al señor presidente y a sus bases de operaciones. Lo mismo nos asiste a nosotros irnos a parar a casa presidencial, pero no se trata de eso. Incluso nosotros fuimos y atendimos la invitación del señor presidente la semana pasada y asistimos a la Casa de Gobierno a la reunión. Fuimos y platicamos, aportamos nuestras ideas y nos fuimos tranquilos. Es decir, es que ese es el tira y jala de las ideas. Sí. Platicando se entiende la gente. Me dice, mire, ¿y por qué no fuiste al Hospital San Rafael? Porque en el Hospital San Rafael es un nicho de contagio, como lo dice el mismo gobierno, en sus cuartillas. Tampoco es el punto de reunión de la Asamblea. Lo hace uno en un gesto de caballerosidad, de distensión, y que estamos listos para seguir en la Asamblea, ya no salir nunca más de ahí en materia de legislación, que es lo que el país está esperando en buena lid. Pero ¿qué piensa usted cuando el presidente dice, nos han dejado sin herramientas para poder enfrentar la pandemia? La Asamblea quiere que mueran salvadoreños. Bueno, me gustaría que el señor presidente nos diga qué herramientas le hemos quitado.
Si de los 3.000 millones de dólares apenas se han vendido, si mal no me equivoco, 1.500 millones de setes, letes, y la superintendencia que compró a precio de me lo llevo, la superintendencia de pensiones. Si hay más dinero que aprobar, como les decía, aquí van 2, 3 decretos con el Ministerio de Hacienda para más recursos, hoy en la plenaria. Es decir, sí, vamos a verlos y vamos a aprobarlos. Eso se lo garantizamos. Ahora, yo sí le digo con todo respeto, señor presidente, rinda cuentas. Eso es lo mejor que puede hacer. Decir, mire, nos gastamos 2.000 millones, claro. Compramos víveres para la gente pobre, medicamentos para la gente que está en los hospitales, qué bueno. Mire, si el dinero de las canastas básicas y el bono de $300, no nos contemos pajaritos con motor, va a haber que pagarlo, tendremos que pagarlo todos y cada uno de los salvadoreños. Esos 3.000 y pico millones de dólares los vamos a pagar, si no hoy, mañana, el otro año, dentro de 10 años, pero habrá que pagarlos. Entonces, en ese sentido, démosle la certidumbre al ciudadano, démosle la transparencia al ciudadano, porque eso es lo que se necesita en un país donde la democracia es fundamental, no estarnos peleando. ¿Y a mí de qué me sirve contestarle un insulto al señor presidente? No me sirve de nada. Al contrario, voy a agarrar hígado por gusto. No, si aquí lo que tenemos que hacer es luchar, por eso le digo, hoy acompañemos al señor ministro en la Asamblea Legislativa. Ya llevo 2 tareas, voy a ver los decretos, se los voy a enviar con gusto, Manuelito, claro. Y voy a ver los $125.000 de ese seguro que quieren los diputados que ha salido. Yo sé quién lo publicó. Yo sé quién lo publicó, es un muchacho peludo que usa lentes y que se mueve libremente, entonces, pero ese es el derecho que él tiene, hombre. Pero no mentir, ¿verdad? Deliberadamente. No, definitivamente que también los ciudadanos tienen derecho a saber, Raúl. Totalmente. Usted más que nadie sabe, por su trayectoria también como comunicador, el derecho que asiste al ciudadano a saber y a preguntar cuando hay situaciones que atañen a decisiones en las que hay dinero público invertido, en las que hay, digamos, aspectos que al final son los mismos ciudadanos, como usted bien lo señalaba, lo van a pagar en algún momento. Claro, y es que eso es precisamente las leyes que aquí se crearon, en mi querido El Salvador, ley de libre acceso a la información. ¿Qué es eso? Libre acceso a la información. Ley de transparencia. Le cuento, cuando se aprobaron los 2.000 millones, en el artículo 14 les dije, señores, que haya irrestricta libertad de información. De las 262 alcaldías que se llevaban $600 millones, por 3 votos perdí, solo saqué 40. A la semana de terco les digo, señores, transparentemos esto, que ningún miembro del Consejo Plural se quede sin firmar, que vayan todos firmando y aprobando los dineros que van a erogar los alcaldes. ¿Sabe cuántos votos saqué? 5 votos saqué en el pleno. Es decir, así no se puede. Así no se puede porque van alcaldes cargados, no todos desde luego, pero alguien tendrá que señalar. Y ahí estoy de acuerdo con Félix Ulloa, el vicepresidente, sí, en el sentido de reformar la Constitución. Yo estaría de acuerdo en reformar la Constitución, cadena perpetua para los saqueadores de los bienes del Estado. Que nadie se vaya riendo cuando se robe un 5 de los fondos del pueblo. Que los delitos contra el Estado no prescriban nunca. Allá a los 30 años lo agarraron. Venga, para acá usted tiene la cuenta pendiente en El Salvador, pase para el bote. La pena de muerte o cadena perpetua para violadores, para asesinos. Es decir, todas esas cosas que son y le hacen bien al país para que todos sepan que el que le robe un 5 al Estado va a tener que pagarla así con creces. Raúl, hay mucho que se ha, digamos, hablado, hay mucha tinta que ha corrido, mucha agua que ha pasado bajo el puente en el tema de las reuniones que sostuvieron los funcionarios del gobierno con los diputados. Se ha dicho mucho y al final pues hubo una serie de situaciones en las que al final no hubo acuerdo. Se ha hablado tanto sobre ese tema. ¿Qué visión tiene usted sobre lo que pasó y la controversia que ha rodeado esos encuentros que tuvieron en la Asamblea Legislativa y en las que pues hubo de todo, ¿no? Mire, cuando no se es transparente, al final entre cielo y tierra no hay nada oculto. Participó, bueno, el señor presidente de la Asamblea no lo llamaron.
participó la Corte Suprema de Justicia, participó el señor embajador de los Estados Unidos, participaron miembros de la cúpula empresarial, participaron gente del Partido Arena, participó la Fiscalía y participó el señor presidente. Claro. Ellos son los 6 que se reunieron para ver el tema de la apertura económica. ¿Qué salió ahí? Ahí salió un parto de 3 cabezas. Y al final digo, mire, yo no fui, es decir, cada quien comenzó a desmarcarse. ¿Por qué ocurre eso? Porque no se dialoga de corazón, porque no se informa con la razón y la inteligencia suficiente. Qué bien, a mí me alegra y ojalá se vuelvan a reunir. Qué saludable, hombre. Si es que para allá vamos, Manuelito, no tenemos otro camino. Si seguimos disparando un cachinflín por aquí, otro catacito por allá, que mira que vos sos maldito, que vos dipurrata, mire, eso no abona en nada. Uno ya estamos curtidos, nos tiene sin cuidado, pero lo importante es que las partes, los grandototes que se han reunido, sean sinceros con la población e informen correctamente. Ahí encontraremos al final del camino la verdad, que este pueblo la urge cuanto antes mejor. Muy bien, Raúl, le agradecemos que nos haya dedicado parte de su tiempo esta mañana. Vamos a estar a la expectativa de los temas que van a discutir en la plenaria, porque sabemos que de eso depende también muchas acciones que se van a tomar dentro de la atención de la emergencia generada por esta situación que obviamente nos tiene a todos alarmados y a la expectativa respecto al tema del COVID-19. Tenemos que cuidarnos, cuídense, Manuelito, cuídense, compañeros, que esta enfermedad no perdona, es cruel y es dura. Gracias, feliz día. Igualmente para usted. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar con el presidente de la Defensoría del Consumidor. Hay temas importantes que usted debe conocer del trabajo que está haciendo la Defensoría en medio de la activación económica. Regresamos enseguida.